La voz del sentimiento. Toda la actualidad cofrade de la Semana Santa de Vélez Málaga. Historia, devoción, hermandades, desfiles y recorridos. Con Pablo Domínguez. Todos los días a partir de las 7 de la tarde, La voz del sentimiento en Fusión Radio. Programa patrocinado por Zona Copi, Telepizza, Alsara Javier, Sanaxa, Almacenes La Lonja, Pinturas Andalucía, Under 12 Coffee and Tea, Viajes Chamonix, Florimar, Graneles de Lola, Suministros La Fortaleza, Farmacia Las Carmelitas, Viveros Brocau, Red Publicidad Copyred, Agrupación de Cofradías y Ayuntamiento de Vélez Málaga. Buenas tardes, bienvenidos a La voz del sentimiento de Fusión Radio, este programa que viene a traer la realidad cofrade de nuestra ciudad y que en este camino que va haciéndose hacia la Cuaresma, pues nos encontramos ya con el cartel de la Semana Santa presentado y una multitud de actos que nos esperan para vivir intensamente el preludio de nuestra Semana Santa. Hoy nos encontramos con dos personas que de diferentes lugares de donde están viviendo y donde están desarrollando su trabajo, y también el que les habla, pero al mismo tiempo, pues a través de esta programación nos permite unirnos en aquello que más nos apasiona, como es nuestra Semana Santa. Y saludamos a Rubén García, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Y Fran Criado, buenas tardes. Hola, buenas, placer estar aquí. Bueno, pues dos cofrades que conocen bien, bueno, todo ese entresijo de las hermandades, de las cofradías, el sentimiento propio que se va figurando en la medida que avanza la primavera y va viviendo intensamente, y al mismo tiempo con gran conexión con nuestra Semana Santa, una Semana Santa que ya ha presentado su cartel oficial, obra de Israel Cornejo, que viene a ser otro punto innovador, rompedor, con el cartel clásico, donde el arte también tiene esas vías de escape creadora, y en esa creación del hombre, pues abierto a la novedad, ¿no? Bueno, yo estoy muy a favor de estos carteles, de las apuestas que se están haciendo últimamente, que ahora entraremos en detalle, sin ser yo, o sea, yo soy muy lego para las artes plásticas, que eso que quede por delante, pero como espectador me ha interpelado mucho el cartel de Israel, y me parece que era necesario ir saliéndose un poco del molde clásico de la pintura plana, por así decirlo, ¿no? O incluso de la fotografía. Y este tipo de propuestas, y además que siendo Israel imaginero, pues me parece que era, no sé, al final, como en todo, yo creo que lo mejor es ser uno mismo, y cuando cuando en tu obra no te engaña y la gente te reconoce a ti, reconoce tu esencia, pues yo creo que ahí está la clave del éxito. Entonces, tratándose de un escultor tan reconocido de esta tierra, apostar por ese detalle de escultura, de imaginería, pues yo creo que ha dado en el centro de la diana, vamos. Sí, yo opino un poco igual. Igualmente, también soy un ignorante y no tengo mucha idea en temas de arte ni nada. También quiero señalar que obviamente, pues no, bueno, obviamente no, yo no estoy en Málaga, no he visto el cartel en directo. Creo que es un cartel, igual que el de Málaga, que es importante contemplarlo en directo para formarte una opinión y poder hablar sobre él, ¿no? Porque entiendo que las fotos no hará justicia a ninguno de los dos, tanto al de Vélez como al de Málaga, pero sí, me parece interesante, dicen, yo, vaya, como malagueño, a mí siempre me enorgullece cuando escucho, ¿no? De voces autorizadas, que Málaga siempre ha sido vanguardia en el tema de la cartelería, y me agrada, ¿no? Saber que sigue siendo, y que hay artistas, pues, que apuestan un poco por salirse del molde, y nunca mejor dicho. Y bueno, creo que poner en valor en este caso la figura de Sarmiento, que hace ya 2 años parece ser, ¿no? Que igual como que ha abierto un camino, que fue ya el primero que ha hecho algo así. Y aparte, pues valor también, ¿no? Que el artista en este caso haya sido fiel a sí mismo, si él es imaginero y él es escultor, que guay, ¿no? Que él haya decidido poner su sello, eso creo que le da identidad. A mí me gustan mucho las cosas, las más que tengan identidad y sello propio y tal, y creo que él lo ha hecho así.
Y me parece muy interesante todo el tema de innovación en el cartel y esto igual no toca hoy, pero también me parece súper, súper interesante y creo que lo veremos dentro de poco, la innovación dentro del pregón, porque creo que es un formato que está muy abierto a que se pueda innovar y creo que no tardará mucho en ver videopregones, audiopregones o ver un pregón como si fuera una especie de charla TED con un micro, el hombre moviéndose. Igual eso del atril de madera y tal, entiendo que bueno, que permanecerá y habrá, igual lo que estoy diciendo para algunas personas una barbaridad, pero creo que no, pues, que hay muchas maneras de pregonar la Semana Santa y estoy convencido que ahí veremos también dentro de poco novedades, pienso yo. Además, el cartel de la Semana Santa de Málaga, de José Martín de España, que también nos une pues, por la ciudad, por las cofradías, un vínculo especial, que viene a dar a toda la zona de la provincia de Málaga, como también ha comentado Rubén, un corte innovador que hace de que muchas personas de otros lugares donde lo clásico pues predomina, pero no por predominar debe ser lo único que se deba de hacer, bueno, pues miran con cierta ilusión, ¿no? Que se vaya abriendo esos cambios y que, por ejemplo, en Málaga no generan tanto escándalo como quizás en otras ciudades donde ha habido un cartel un poco más rompedor del ámbito de cómo lo venimos conociendo y siempre suscita, bueno, pues ese como siempre se ha hecho, como debe de ser, ¿no? Y como, bueno, eso también puede acotar al artista y, bueno, Frank, que crea arte también en otro ámbito, en la música, bueno, pues puede encorsetar al artista en unos parámetros donde la Semana Santa puede hablar mucho más, ¿no? Sí, bueno, de hecho, vamos, yo creo que sin decirlo te estaba refiriendo también a Sevilla, ¿no? Ahí tú puedes apuntar un poco que tú también la conoces mejor, la Semana Santa de allí y el mundo cofrade, y es verdad que siempre se comenta eso y parece, últimamente por las redes sociales y demás, parece que hay un poco esa sensación, ¿no? Que Málaga es muy abierta, el mundo cofrade, a la innovación y a la experimentación y tal, en muchos aspectos museísticos y cartelería y muchas otras cosas, ¿no? Y parece que muchas veces, pues los sevillanos en algunos sentidos quedan en un molde muy clásico, ¿no? Y que les cuesta mucho romper esa barrera. Y bueno, hombre, sin ánimo de comparar, porque la Semana Santa allí es maravillosa y artísticamente espectacular, pero es verdad que bueno, que hace falta también un poquito de odres nuevos, ¿no? Y de hecho, bueno, yo no soy defensor de la innovación por la innovación. Es decir, que cuidado, que no se trata de eso, porque también la innovación implica una gran responsabilidad. Es decir, el abrir un nuevo camino no se trata de por qué sí, pero todo lo que sea, digamos, innovación con un sentido, con una calidad, y sobre todo estoy seguro de que la persona que innovando aporta algo y hace algo de calidad es porque conoce muy bien previamente lo clásico, lo que se ha hecho, ha estudiado muy minuciosamente todo lo anterior. O sea, que no se trata de... yo creo que es muy fácil distinguir una persona con ese bagaje a lo que sería un vendehumo, alguien que te quiere vender lo nuevo porque sí, pero que es algo que no se sostiene. O sea, que tampoco se trata de eso. Pero en el caso de, ya que lo hemos mencionado, de Israel o de Martín España y tras, yo creo que son propuestas que hay mucho conocimiento de todo el género, ¿no? Sí, sí, básicamente un poco lo que decía antes. Yo, aparte de lo que dices, Fran, que me ha gustado mucho, ¿no? Que has dicho con coherencia, con conocimiento, yo añadiría también ahí, no sé qué adjetivo más has utilizado, Fran, que se me haya dicho otro de, no porque sí, pues he dicho tiene que tener coherencia, conocimiento, has dicho otro que se me ha ido, pero Habilidad. con habilidad, yo añadiría con verdad, es decir, yo creo que al final, bueno, yo no conozco a Israel, y a José Martín España, lo trato y tal, pero no puedo decir que sea su amigo ni que lo conozca profundamente, pero sí que más o menos, pues bueno, yo he seguido su obra y yo lo vi, yo escuché su explicación y yo vi verdad. Entonces, yo creo que la Semana Santa, que creo que lo que por lo menos son las procesiones, probablemente dicho y tal, es una fiesta anacrónica que está marcada, ¿no? por un estilo,
y entiendo que va a ser muy difícil que veamos que hay dentro de, es que la Semana Santa, como todos sabemos, las cofradías tienen tantas áreas, en algunas veo difícil, ¿no? Que, o más complejo, que, o más, esa innovación, por así decirlo. En otras, sí, creo que tiene mucha cabida la cartelería, por ejemplo, el pregón, la música, las marchas, las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ahí sí vemos que las redes sociales están totalmente en la comunicación, ¿no? A la orden del día. Y ahí yo creo que es fundamental también porque es una manera también de que todo esto perdure y perviva y de alguna manera, si algo tiene para mí fascinante y que es digno de estudiar la Semana Santa, es que las generaciones jóvenes de 15 y 16 años, todas ellas, desde que yo lo conozco, la abraza y la quiere, ¿no? Y es algo fascinante, ¿no? Porque mira que ya yo veo con generaciones que están por debajo mío, digo, pues me veo en algunas cosas un poco viejo, porque digo, no, hay cosas con las que no conecto. Pero por lo que sea o por miles de razones, la Semana Santa a la gente de 15, 16 años va a una procesión y hay gente allí. Entonces, yo entiendo que eso también se consigue porque las cofradías, los cofrades llegan a través pues, de los canales de hoy en día, las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, el TikTok, tal, están ahí, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que al final esto será un poco equilibrio, porque al final también la Santa tiene que, la gente más mayor tiene que reconocerla y sentirla como tal, pero la gente joven también. Entonces ahí, pues bueno, entiendo que eso es como una balanza, una lucha ahí, en el cual, pues bueno, tiene sí o sí, pues abrirse y adaptarse a los nuevos tiempos para sobrevivir sin perder, por supuesto, pues su esencia, su naturaleza, ¿no? Pero es como esas líneas son muy delgadas y muy finas y eso siempre, pues, son muy debatibles, ¿no? Totalmente. Yo me ha recordado, aunque quizás nos estamos desviando ahora ya de un poco del tema artístico, ¿vale, Pablo? Pero me recuerda a una reflexión que pensé hace poco, ¿no? Porque vamos a ver que la Semana Santa, la juventud es parte súper importante, eso no tiene, vamos, está clarísimo, ¿no? No hace falta ni comentario. Y el tema de los grupos jóvenes, tal, no hay más que ir a una procesión, cualquier procesión, sea del tipo que sea, ordinaria o extraordinaria, y ver que una inmensa mayoría de gente, y sobre todo de la gente que vas a ver al final de la procesión o a altas horas acompañando y tal, sosteniendo ahí, digamos, ese arrope, son jóvenes. Hasta ahí vale, pero una cosa que yo me he dado cuenta y que valoré hace poco más desde mi experiencia personal, claro, yo llevo 7 años dando clases, ¿no? En conservatorio. Entonces, a mí el aula, como os podéis imaginar, pues, en fin, es que ver la sociedad reflejada, ¿no? Y yo he visto en estos años sitios que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, yo he dado clases en Sevilla, en Granada, en Málaga, ¿cachai? Y tú dices, bueno, pues son capitales andaluzas que tienen mucha implantación cofrade. O sea, no te va a sorprender que en un Sevilla tenga muchos chavales que sean cofrades. Pero yo, por ejemplo, me sorprendió mucho Jaén. Pero es que también este año estoy en Motril y es que los chavales que ha dicho Rubén de 14, 15 años, o sea, es que la Semana Santa está súper inculturizada y súper socializada con la juventud. O sea, es que tú los ves, las pulseritas de cofradía, de banda, hablando de marcha, la mayoría pertenecen a banda, me piden que ponga marcha. El otro día, que estamos en enero todavía, pidiéndome que ponga marcha de fondo mientras hacen los ejercicios, y estoy hablando, por ejemplo, este año en Motril. Entonces, son cosas que dices, ostras, esto ya no es una afición propia, muy local, de los típicos sitios, no es que hoy día es raro el pueblo, la capital andaluz, vamos a dejarlo un poco en Andalucía, ¿no? Por poner un marco, pero el pueblo, la capital, tal, que se escape, y en la juventud es que, como decía Rubén, es que está súper inculcado, está súper de moda, forma parte de sus relaciones sociales, de su vida y de su todo. Ahora, si queréis, después podemos entrar en la parte un poco más filosófica de hasta dónde eso es religión, hasta dónde es social, etcétera, ¿no? Claro. Pero que sí, que está, la Semana Santa yo creo que está más en auge a nivel social y a nivel de juventud que nunca, vamos. Yo no creo que haya habido otro momento. Y como decía Rubén, las redes sociales, es que las cofradías yo creo que están tan presentes ahí y mueven tanta masa de gente en TikTok, en Twitter, en Instagram, etcétera,
que los chavales están ahí metidos en esa ola, no me cabe ninguna duda, vamos, lo veo en primera persona. Sí, total. Y sin entrar eso, como tú dices, todavía en el debate, no decir qué religiosidad, verdad, espiritualidad, yo creo que ahí, es que claro, también responde un poco eso yo creo que, bueno, no soy sociólogo tampoco, obviamente, no controlo, pero entiendo que en el mundo, vaya, lo que se comenta, ¿no? Y yo también compro esa teoría, ¿no? Un mundo tan global en el que vivimos, ¿no? Lo que hablamos siempre, ¿no? De que, pues, las ciudades, los centros históricos son todo cada vez más parecidos, la moda, un chaval de Málaga puede vestirte igual que un chaval de Londres o de Berlín, los estilos, la música que consumimos, la comida, todo es tan global. La Semana Santa, y bueno, también me trae el saco al fútbol, por ejemplo, el equipo, yo que soy muy malaguista y tal, que estamos también viendo una corriente así súper a tope. Yo creo que ahí hay un poco de, bueno, es que esto es yo encuentro ahí un poco mi verdad y mi identidad y es algo mío y me gusta, ¿no? Entonces ahí hay una especie de también Semana Santa como bandera o como eso, como vínculo, como raíz en el que mucha gente a lo mejor encuentra un poco ahí, pues un poco su verdad, ¿no? Su herencia, por así decirlo, ¿no? No sé, un debate muy, muy interesante, pero no sé si nos estamos desviando, Pablo. Pongo orden No, aquí. pero va bien encaminado también, porque al final las cofradías no dejan de ser una capacidad de identidad y de aglutinar esa identidad que la persona busca cuando hasta inconscientemente se pregunta quién soy, ¿no? Y intenta buscar en lo que encuentra alrededor una respuesta a eso. Y la cuestión, yo creo que de fondo, es que la identidad verdadera o la identidad que te configura un ser, una manera de ser, no te la puede dar nunca una moda o te la puede dar nunca una adscripción de papel, de afiliación. Tiene que ir, pues, en consecuencia a tu personalidad más intrínseca. En este caso, el ser cofrade, pues, no puede reducirse solamente a porque es la moda donde ahora en clase salimos, pues no escribimos, o ahora que están, parece ser en auge, la religiosidad otra vez, habría que analizar qué tipo de religiosidad, ¿no? Porque a lo mejor me puedo emocionar con una canción de Rosalía, con un poema del siglo XVI de San Juan de la Cruz, pero al final no hay un encuentro personal con el que te puede configurar tu ser cristiano. Y al mismo tiempo puede pasar con las cofradías, con las marchas, con la sensacionalidad, ¿no? que envuelve todo este mundo, que también es la vía de la belleza para alcanzar lo que se pretende en esa evangelización, pero se corre el riesgo, y alto, y todos conocemos, de que no se quede solo en ese círculo y se forme, bueno, pues al final un grosor importante que forma el día a día de nuestras cofradías y hermandades, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que aquí la clave está en tener muy clara un poco, yo diría como una especie de capas, ¿no? Me estoy acordando, este debate me recuerda a uno que tuvieron hace unos meses en el programa de Al Cielo, de 101 Sevilla, Jesús Romanov no me acuerdo del nombre del otro muchacho, que me perdone si me escucha, pero hablaban un poco fue a cuenta de la misión de la Esperanza de Triana, que yo creo que es buen ejemplo de lo que estamos comentando, ¿verdad? La misión que hizo la Virgen de la Esperanza de Triana a barrios desfavorecidos de Sevilla. Y entonces uno defendía que eso era evangelización, el otro prefería no llamarlo evangelización y decía socializar la religión, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que está muy bien lo que se plantea, ¿no? Que es decir, bueno, las cofradías son un poco la punta de lanza, ¿no? La primera, como si fuera un ejército, la primera fila que tiene que abrir camino y que tiene que llegar. Y eso es positivo. Es decir, yo creo que la Iglesia siempre ha sabido llegar por diferentes formas estéticas, culturales. No me refiero solo a la Semana Santa o al postconcilio de Trento, sino desde los primeros siglos llegar a las culturas más recónditas y más paganas de esa manera. Ahora bien, lo que quería decir con las capas es que hay que tener claro que es una capa por la que puede entrar la fe,
y por la que yo creo que muchos nos hemos sentido atraídos a la fe a través de la Semana Santa, ¿no? Pero ahí está también la misión de las personas que la Iglesia designe, los pastores, los directores espirituales, las juntas de gobierno, las vocalías de formación, toda esa pirámide tiene que tener claro que intentar llevar hasta lo más al máximo posible el sentido de las personas que están más alejadas, que están en la capa más alejada, que para mí sería, por poner un ejemplo, la persona que sale un día al año en su hermandad y no vuelve a pisar un templo en todo el año. O simplemente directamente ni siquiera sale, sino que simplemente baja a ver trono en Semana Santa. Entonces, desde eso hasta el obispo de la diócesis hay muchísimos niveles. Entonces, tiene que haber como una pirámide donde se tenga claro que hay que intentar atraer y que la Semana Santa sea como una golosina, ¿no? Como una para intentar ahí poner el dulce para atraer a la gente a lo que de verdad, que es lo que tú decías, Pablo, que el encuentro con Cristo, la fe y una cosa un poquito más profunda, ¿no? Y que la Semana Santa sea esa golosina. Pero ahí juega un papel muy importante también la jerarquía de la Iglesia y de las hermandades. Pues sí. Bueno, esto es un melón, esto para hablar de un temazo y la verdad que yo, sinceramente, no está preparado, o sea, esto es una cosa espontánea, ¿vale? Entonces esto, como dice Fran, es que esto tiene muchas capas y es un temazo. Vamos a ver, si voy a ser muy grueso, obviamente, ¿no? Como bien ha dicho Fran, ¿no? Evidentemente la Semana Santa de hace 500 años o más, no lo sé, no podría especificarlo ahora con exactitud, ha ido sobreviviendo. Está claro que en su origen, ¿no? Propiamente dicho, o sea, si la Semana Santa en su origen es un poco lo que acaba de descifrar, no la golosina a lo mejor, pero sí la manera, ¿no? De evangelizar, ¿no? A una sociedad inculta. Y creo que más o menos ese concepto, esa idea, pues digámoslo así, se ha mantenido, ¿no? Yo creo que también, bueno, en el siglo pasado, pues obviamente, ¿no? Por la circunstancia histórica, vivíamos una sociedad que era mucho más religiosa, donde la iglesia tenía muchísima más influencia, donde era toda la sociedad, e incluso personas ateas, no creyentes, por la misma educación de aquella época, sí tenía un conocimiento religioso. Es decir, yo digo, esto que digo, absolutamente convencido. Una persona atea es más anticlerical de 60 a 70 años, convencidísimo que por su educación y por la época de la que tiene más formación cristiana y religiosa que un capillita a lo mejor de 20 años, ¿no? Porque ellos, digámoslo así, en su educación, en todo lo que es la religión y la iglesia tenían seguro, le guste o no le gustase, más influencia. Ahora hemos llegado a la época actual. ¿Qué pasa ahora en la época actual? Que ahora evidentemente hay una realidad y es que la vía, el conocimiento, la capacidad que tenemos de acceder a la información es muchísimo mayor que ahora. Entonces, donde quiero llegar yo, ¿no? Y donde va Fran también, y donde creo que está orientándose este debate, es la pregunta de si hace falta dar un paso más, o si las cofradías deberían plantearse en la Semana Santa, pensarse qué debe dar, qué objetivo, qué funciones tiene, ¿no? Está claro, hay una cosa que está clarísima y que quiero señalar. Bueno, que hay dos valores dentro del mundo de las cofradías de la Semana Santa que a mí me fascina. Uno, por supuesto, el tema pues, de la caridad, la solidaridad, que ahí está claro que las cofrades, ahí son de quitarse sombrero, ¿no? Obviamente ahí no hace falta profundizar porque se sabe. Otro valor que a mí me fascina es el del compromiso y del altruismo. Este último me preocupa porque cada vez veo esta peligra ese altruismo, pero bueno, por ejemplo, las bandas de música, ¿no? Esos chavales de, como he dicho, de 15, 20 años que compaginan sus estudios gratuitamente, sí, porque la gente joven también de ahora también tiene el dinero de algo muy importante. Entonces, ese altruismo, ese compromiso, ese esfuerzo y que lo conocemos que nadie, eso para mí me fascina. Pero ¿qué pasa? Ahí queda otro elemento, por así decirlo, lo que siempre hablamos de la formación, y a mí ahí ya me chirría. Y yo soy cofrade y Semana Santero del cofrade, y yo tengo que conocer, y soy católico, creyente, me cuesta mucho encontrar a Dios. Yo doy gracias, ¿no? O doy gracias, si mis padres a mí no hubieran metido apuntado en un colegio religioso, a lo mejor en Los Olivos, si no hubiera estado en la pastoral del colegio y hubiera yo a Fran lo conozco en un campo de trabajo, por ejemplo. Un campo de trabajo, para quien no lo sepa, es una especie de retiro donde se combina oración con trato a las personas, por así decirlo, visitas, ¿no? A centros de personas vulnerables, de gente que está a la hermanita de los pobres, con los marginados, por así decirlo, la gente de los márgenes. Yo, si no hubiera tenido eso, y solamente mi formación hubiera sido por tema de las cofradías, yo creo que
se me hubieran escapado cosas. Entonces, ¿a dónde quiero llegar para no enrollarme? Pienso, ya no solo porque la conocí hay que ponerla, pero mi duda es, ya el público, está claro que hay muchos de ellos viven en la Semana Santa como algo cultural y eso es respetable, pero los propios cofrades, los que están dentro de las cofradías, los que organizan esto, ¿verdaderamente se cree, verdaderamente quieren ellos dar ese paso más y profundizar en algo que para mí es interesantísimo, o sea, que es lo trascendental, o sea, la parte espiritual? O sea, que es algo que a mí me da mucha pena. Yo he ido a formaciones y a eso, a eventos, a charlas de formación con teólogos y tal, y que la realidad es que ese tipo de reuniones, de catequesis, no interesan. O sea, van 4 gatos. Y para mí algo que para mí realmente donde está el interés. Y sin embargo, pues eso, pues no, por lo que sea, pues no motiva, ¿no? Y a mí eso me da pena porque creo que en 2026 las cofradías también deberían la función del caramelo, pero también de ese caramelo luego de que entre y de ahí ir progresando y avanzando y creciendo para que los cofrades no solamente seamos expertos en la procesión, en la estética que tiene que estar, no hay que renunciar a ello, renegar a ello y venirnos aquí en plan, convertirnos en mirarlo por encima del hombro, pero sí que haya un contenido, un fondo, ¿no? No solamente forma, sino también sea fondo, ¿no? Ya me he enrollado mucho, perdonadme. No, pero has dicho el Evangelio, nunca mejor dicho. Yo te cojo el testigo porque, para rematar un poco lo que tú decías, es que, como yo digo, yo creo que hay una pirámide de responsabilidades, ¿no? Es decir, como digo, desde el obispo de la diócesis hasta el último, hasta el que sale un día al año y no sabe muy bien a lo mejor ni en lo que cree, ¿no? Entonces, yo creo que como tú decías, hay ganas, tal, es que esa es la cosa. Tiene que haber ganas, tiene que haber. La fe, yo creo que la fe de verdad tiene que ser propulsiva, tiene que ser un entusiasmo, tiene que ser unas ganas. Si no, yo creo que es una cosa acomodaticia, que eso yo no creo que sea la fe. Entonces, lo digo por los propios curas, los hermanos mayores, las personas que tienen más responsabilidad de las hermandades. Vamos a poner los directores espirituales y los hermanos mayores. Es que tienen que tener también esas ganas que se contagien de decir, oye, pues vamos a llevar esta línea. Y tú, si tú lo tienes claro, que esa es la línea que necesita una cofradía, y tú tienes que incorporar a tu cofradía, que tiene una procesión maravillosa, unos cultos preciosos y un patrimonio espectacular y no sé cuánto, pues si tú crees que a tu cofradía le falta una formación y sabes que con eso estás sembrando para el futuro, y como ha referido Rubén, vienen tiempos recios porque nos vamos a encontrar con mucha gente joven que sí, que llega a una cofradía porque le entra por la imagen, pero que no sabe a lo mejor quién es Judas o qué es la ascensión o yo qué sé, o muchas cosas que antes hasta el más ateo sabía. O sea, que ahora las cofradías van a tener el doble de trabajo que hacer en ese sentido. Entonces, si tú quieres meter esa línea en tu cofradía y tú de verdad crees en eso, como cuando tú eres profesor de una asignatura que te apasiona, a ti te da igual que haya gente que le parezca rara, rancia, difícil, yo qué sé. Si tú crees en eso y a ti te apasiona, eso empieza. Y a lo mejor el primer año sois 2, el año que viene sois 6 y el siguiente 10. Pero yo creo que el católico se tiene que comportar así. O sea, si está convencido y un hermano mayor, un pastor, un director espiritual tiene que actuar con ese convencimiento, con esa fuerza, ¿no? Que no se impone, que se propone, pero con mucho convencimiento y muchas ganas. Entonces yo creo que muchas veces también falta que los que están arriba de la pirámide tengan esa energía y yo estoy seguro que la fe cuando y seguro que todos estáis pensando en curas maravillosos y demás, ¿no? Y ejemplos muy buenos que hay, ¿verdad? Pero que la fe cuando se vive con esa energía y tal, claro que se contagia y que la gente se acaba subiendo al carro y se llenan los cultos y se llenan las charlas, pero también las figuras de referencia tienen que agitar un poquito el avispero, ¿eh? Sí, bueno, y como también has comentado tú antes, Fran, al final un reflejo de la sociedad donde actualmente el sentimiento va por delante a la razón, es decir, lo que yo siento en este momento y cuando dejo de sentir, pues lo dejo de usar, ¿no? Hay una utilización y que al final nos lleva pues a vivir solo de sentimiento en vez de sensibilidad.
Y por otro lado, el tema de la ideologización, que también entra en la fe y también entra en las cofradías, bueno, porque tengo que seguir un modelo de vida, ¿no? Que tiene que marcado por unos cánones, más que por una verdad, que también lo decía Fran, y que en el ámbito de las cofradías, pues debe de ese remar más adentro y mar adentro para, como decía San Pedro en una de sus cartas, dar razón de la esperanza, no olvidar también el concepto de la racionalidad que necesitan también las cofradías y la iglesia, ¿no? Sí, totalmente. Yo, por la experiencia que he visto en mis cofradías, creo que cuando hay gente bueno, voy a poner un ejemplo concreto porque me estoy acordando ahora. En mi cofradía del Rocío en Málaga tuvimos en octubre la bendición de una reliquia del Monte Calvario de Jerusalén, que si Dios quiere estará con la cruz nueva que vamos a estrenar para el Señor de los Pasos y tal, se venerará en esa cruz. Y vino un sacerdote custodio de Jerusalén a presidir una Eucaristía donde se bendijo esa reliquia. Y posteriormente a la Eucaristía, una pequeña charla explicando el origen de la reliquia que se venera en el Monte Calvario de Jerusalén y tal, ¿no? Pues ese tipo de iniciativas, ¿no? Donde una formación de 40 minutos, el ambiente fue muy bonito y muy provechoso. Y allí había gente de la cofradía de cada uno de su padre y de su madre, si me permitís la expresión, ¿no? Gente más formada, gente menos, gente más de misa, gente... Pero no, 40 minutos hablando de una cosa concreta, con buena formación, con convencimiento y con una cosa que está directamente relacionada con la devoción nuestra al Señor y a la historia de la hermandad y tal, pues ese tipo de experiencia. Y bueno, he dicho la mía porque es la que me he acordado, pero que podríamos poner aquí muchísimos ejemplos de muchas hermandades, pero que de verdad que yo creo que sembrando la gente lo recibe, la gente tiene ganas de creer también, pero hay que darle ese empuje y esa oportunidad. Bueno, sí, pues sí, siguiendo en esa línea, ¿no? Yo creo que, si, por decirlo de alguna manera, las fotos en 2026, donde nos encontramos ahora, yo creo que sería que sí que podemos afirmar con tranquilidad que las redes o los caramelos, como decía Fran antes, ¿no? Ahora mismo hay muchos caramelos y la gente pica, ¿no? Y quiero decir, hay mucha gente que las cofradías siguen seduciendo, ¿no? Creo, y hay que reconocerlo, que en el 90% de los casos, 95% de los casos, esa atracción es más por el tema cultural, tradicional, eso es otro melón dentro del melón, ¿no? Esa corriente, ¿no? Que muchas veces de intentar desnudar o desproveer a la Semana Santa de lo religioso y dejarlo solo como algo meramente cultural o tradicional y tal, que eso me parece una corriente muy peligrosa, aunque lo entiendo. O sea, quiero decirle que hay personas que eso hay que tenerlo claro, ¿sabes? No pasa nada por decirlo. Estoy convencidísimo, bueno, que ellos también lo dicen, que son ateos, se declaran ateos, que sin embargo abrazan las cofradías. Y curiosamente, eso me llama siempre mucha atención cuando se le plantea esto a un obispo, nuestro propio obispo. No quiero poner palabras en su boca que no dijo, pero vino cuando algunos curas, muchos sacerdotes, ¿no? Opinando, bueno, ¿y quién soy yo, no? Desde la iglesia me parece que no sé cómo ven a las cofradías o tal, pero le parece bien, no le escandaliza. Creo que le escandaliza más a los propios cofrades, a algunos cofrades, que haya cofrades o personas que participan de la procesión que son ateas, que a los propios curas, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que eso está ahí. Creo, también es un elemento, que eso no lo hemos mencionado, pero creo que también es real, porque nosotros tres estamos hablando, no creo que, perdón, voy a revelar datos vuestros personales, pero tenemos en común que trabajamos fuera de Málaga. Es decir, no somos los únicos jóvenes y vivimos también en una sociedad que también creo que es importante, en el cual el tema laboral y el tema de muchas cosas son la vivienda y tal, son complejas y hace que mucha gente viva muy, muy, muy lejos, ¿no? Primero que tenga que trabajar más por lejos, en su día a día esté lejos de su cofradía, que no es algo cercano, como si pudiera hacerlo mejor antes. La gente de cofradillo que sé que estuvieran cerca del barrio, o igual no, pero igual antes también estaban lejos, pero ¿qué decirte? Que somos muchos los malagueños, los andaluces que vivimos fuera y que no estamos tanto tiempo en nuestra ciudad, estamos intermitentemente. Y que el día de hoy, pues, que también las cofradías compiten, o sea, nuestro día a día, la cantidad de alternativas y de propuestas para nuestro ocio es inmenso, ¿no? Entonces, eso lo escucho yo a gente más mayor, antiguamente, ¿no? Eso en otros programas también,
no había tantas cosas, a lo mejor, ¿no? Hoy en día, pues un joven, o no tan joven, que tiene unas miles de variantes para hacer, ¿no? Y entonces ahí, pues, eso también creo que influye, ¿no? A la hora de que sea difícil generar grupos, generar una especie de asiduidad. Entonces, bueno, ¿qué dónde lo encontramos ahora? Pues sí, lo que dice Frank, la palabra sembrar. Creo que las cofradías también generan mucho contenido, hacen muchísima actividad a lo largo del año, pero, por ejemplo, bueno, me voy a ir a unos meses atrás. ¿Cuántas zambombas, por ejemplo, hemos visto estas Navidades? Pues sí, ya te diría que todas las cofradías hacen zambombas y ole por ello, me parece maravilloso, ¿no? Pero, joder, ¿cuánto? No me quiero poner aquí me pila, pero retiro de Adviento, por ejemplo, ¿cuántas cofradías han planteado? Pues vamos a vivir el Adviento de verdad, vamos a irnos un día o fin de semana, un día, una jornada de retiro, vamos a hacer unas reuniones, unas dinámicas. Para mí, esas son actividades en las que yo me relaciono mucho, en las que yo ahí he visto mucho más lío a lo mejor que en una procesión en la calle, por así decirlo, ¿no? Entonces, sé que ahí falta eso. Creo que las cofradías, pues allá del tema de culto y el tema de mil cosas, pues de todo lo que es lo artístico, procesiones extraordinarias, vestimenta, jugar, allí está, pues hay mucha energía y mucho intelecto y mucho debate y mucho trabajo, que ole, porque eso también sostiene lo que es el mundo de cofrades y es su naturaleza, pero creo que en 2026, joder, se puede dar un pasito más y se debe buscar un pasito más y que una persona cofrade también, más allá de todo esto que hemos hablado, de lo artístico y lo estético, pues hasta que alimente su espíritu, se pregunte, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? ¿Cuál es mi religión? ¿Qué es mi fe? ¿Qué profeso? Mi vida es acorde, es coherente, que hago lo que Dios Jesús espera que haga, me comporto como un verdadero cristiano, la Biblia, qué sé, qué no sé, qué infinito, ¿no? Hay infinito y yo el primero que tengo tantísimas cosas que aprender, ¿no? Entonces, pues ahí falta eso. Yo creo que las cofradías, no sé cómo ni de qué manera, pero deberían de apostar mucho más por ese apartado, lo que se conoce como la formación. Pero no formación es que la gente se equivoca, formación cofrade, no. Los nazarenos tienen que ir a X tramo, tienen que ir callados y tienen que los cultos, tienen que ir la vela en este tamaño y no se puede hablar, la túnica o un disfraz, que también. No, formación religiosa, espiritual, cristiana. Y ahí, pues, por las razones que sean, estamos muy verdes. Porque podemos ser unos magníficos liturgistas y saber qué color va en cada tiempo litúrgico, pero no sabe pues, la esencia del Evangelio, que dice la doctrina social de la Iglesia sobre una determinada cuestión que nos rodea permanentemente en la sociedad, o bueno, que en ese rasgar de que también muchas veces, bueno, nos podemos creer en posesión de la verdad porque tengo una serie de conocimientos en el ámbito cofrade o en el ámbito puramente formalista o de un acto, de una liturgia, pero luego que se te escape a los ojos que un hermano tuyo, alguien cercano, está pasándolo mal y no tenga esa mirada cristiana y decir, oye, voy a estar atento al prójimo, voy a estar atento a mi hermano, esta persona está mal, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabes lo que quiero decir? Y a veces pasa eso mucho, ¿no? De personas que tú le ves y dices, wow, esta persona tiene una formación tal y lo escucha, pero luego a mí me ha pasado, ¿no? Con cofrades y esta persona la tengo en un altar y a lo mejor lo conoce o en privado, sobre todo soy muy del mundo cofrade, en privado, tal, dice, escucha unas barbaridades y uno odia y dice, tío, pero eso, joder, que caridad, sí. hay ahí ¿sabes qué te quiero decir? Pero bueno, esto que también es muy gris, como todo, la verdad. También es lo que decía, es verdad que puede faltar eso. Y también habrá casos de esto, ¿no? Que personas, como decimos, que a lo mejor tengan poco interés, pero que luego a lo mejor esa falta pues lo compensen pues son un compromiso y son gente súper trabajadora y se matan en acciones sociales y tal, y está ahí para todo para la cofradía, y que luego todo el tema religioso pues se la traiga al pairo y lo viva como a una especie de solamente cultural. Entonces ahí yo siempre me lo digo, ¿no? Yo que a lo mejor he partido mi cofradía o solamente saco mi túnica y saco una del año, y si este chaval ateo, por así decirlo, está toda la semana ahí pringando y sacando adelante esas cosas, pues también a lo mejor hay unos valores cristianos, aunque él no lo vea como tal, ¿no? Entrega, sacrificio, trabajo callado, que sé, es un tema gris. Puede tener una conexión con el corazón de Cristo más que una persona que pueda ir todos los días a celebrar la Eucaristía. Lo importante es que desde la Iglesia se le dé a esa persona también el sostén de Cristo en su vida y que pueda, bueno, abrirle un horizonte mayor, una esperanza mayor, ¿no?
y al que no lo sea o no seamos y nos quedemos cortos y que solamente entre las paredes de la liturgia nos encontremos a gusto o Claro. a gusto, tengamos la capacidad de ahondar en la palabra, que al final tiene que inundar pues las acciones mínimas de nuestra Claro. al que has puesto de ejemplo. Y perdona, Pablo, perdón por hablar de más. Ahora deja de hablar, pero te voy a dar una cosa, no es por darte el oído, pero voy a ponerte un ejemplo que a mí me toca la moral muchas veces. No me mola nada, ni me gusta, ni me agrada cuando escuchas según qué cofrades, que además suelen ser de un perfil así, vamos a decirlo, vamos a llamarle más progresista, tal. Por ejemplo, que le meten palo, yo que sé, a corrientes como a Hakuna, por ejemplo, ¿no? En su estético o en su elitismo, en lo que, bueno, le ataca. Oye, pues seguramente hablo de Hakuna como voy a ponerte, yo que sé, otros movimientos, yo que sé, las pastorales de los colegios, otra realidad de dentro, porque la Iglesia Católica no son, pues la biografía no solamente está formada por la familia de los cofrades. Oye, pues esos movimientos, que a lo mejor se tendrán otros defectos, seguramente no llegarán a tantísima gente como llega el mundo cofrade, que llega a todos los rincones masivos, a todas las capas sociales, a todas las personas de distintas ideas. Pero yo veo que, por ejemplo, hay otras corrientes que sí, joder, que están más pendiente, yo qué sé, de eso, de catequesis, oración, formación. A mí me encanta la dinámica o la reunión de compartir, de las lecturas, de poner las puestas en comunes, que están bonitas. Fran, ahora yo le podrá hablar, es que lo ha dicho ya, antes lo ha mencionado, pero habrá más casos igual del Rocío de actividades y dinámicas, porque me ha contado de, oye, vamos a hacer puestas como a compartir con el hermano, ¿no? Vamos a vivir la fe. Yo siempre lo pienso, la fe es algo que vivirla en comunidad, ¿no? Entonces, no me mola ni me hace gracia, como digo, cuando nos ponemos también y nos creemos que miramos por encima de hombro a otras realidades. Porque luego tampoco nos hace nada gracia cuando alguien ateo, alguien de ¿cómo se dice?, de Peñaperos para arriba, nos ven como si fuéramos unos bichos raros. O sea, eso también es otro tema importante. Sí, bueno, ya vosotros sabéis de sobra que a mí Hakuna no me gusta. ¿Por qué no lo has descubierto, Fran? Ya te llevaremos. Que no me gusta. Vamos a ver. No que no me gusta que exista, sino que a mí no me. O sea, esto es como, yo qué sé, como el que digo, es que no me gusta tal cofradía y no me gusta. Entonces, pero. O sea, entiendo lo que dice Rubén. Yo creo que es algo parecido a lo que estamos hablando de la Semana Santa. Para mí, si lleva a un encuentro con Dios, si lleva a hacerse preguntas, si lleva a llevar, valga la redundancia, gente a la iglesia, a adorar al Santísimo, pues bienvenido sea. Es decir, no porque a mí no me guste personalmente o porque yo no lo consuma, por usar una palabra típica, no por eso quiere decir que tenga que esté mal, ¿no? Es decir, que la iglesia es muy rica en movimientos, en carismas, en formas de expresarse dependiendo del tiempo y de la cultura. El mundo es muy, muy diverso en el tiempo y en el espacio. Entonces, eso es lo bonito también de cómo el Evangelio es capaz de adaptarse a tantas formas. O sea, estas procesiones nuestras que a nosotros nos encantan y que defendemos tanto y por las que nos desvivimos tanto, pues a lo mejor fuera de Andalucía y te lo llevas a yo qué sé, a Nueva York, pues a lo mejor no funciona, no es el medio que más arrastre a gente a llevarla a un encuentro con Cristo. A lo mejor allí funciona otra forma, pero lo importante no es tanto la forma, sino el fondo, ¿no? Entonces yo un poco por no sé, cerrar así un poco lo que estamos diciendo, yo creo que es eso, ¿no? Que lo importante es que las cofradías, yo creo que los tres estamos de acuerdo y la inmensa mayoría que la formación a día de hoy es lo que más flaquea. Y como dice Rubén, no la formación no, la formación espiritual, o sea, llevar a la religiosidad de verdad, que no se quede en la superficie, sino que vaya a lo profundo. Ahí es donde más flaquea. Y insisto, la responsabilidad es, yo creo que la responsabilidad va en proporción al conocimiento que tenemos a cuán conscientes somos de este déficit, ¿no? O sea, que la responsabilidad es de todos los que estamos metidos en las cofradías y tenemos que aportar nuestro granito de arena desde donde estemos, desde la vocalía de no sé qué, desde la banda de no sé cuánto, desde lo que cada uno puede aportar una iniciativa, unos valores, una palabra, una forma de ser. Yo creo que cada gesto tiene que estar marcado por eso. Y además de todos nosotros, como he dicho antes,
en la cúspide de la pirámide estoy convencido porque alguien dijo una vez que una cofradía se parece mucho a su hermano mayor y esa frase me encantó porque es que es verdad. Entonces, lo que una cabeza diga o haga en una cofradía tiene muchas consecuencias. Entonces, allá donde haya una cofradía que tenga la suerte de tener alguna cabeza, y con cabeza me refiero hermano mayor o director espiritual o alguna persona relevante, que por que tenga la suerte de tener como muy importante y muy presente esto del encuentro espiritual y demás, pues estoy seguro que eso en esa hermandad dará muchos frutos, porque seguro que ese empuje luego se multiplica y hace muchos bienes espirituales, seguro. Y además, yo me estaba acordando ahora de que vivimos en mayo un acontecimiento muy histórico y que, bueno, lo que tuvimos la oportunidad de estar allí en Roma, pues viendo la procesión de la Esperanza y también Cristo de la Expiración de Sevilla, como yo no pude, cuando me decían, quédate con un momento, ¿no? Venían muchos, pero yo no podía desligar la suerte de haber podido ver el Cachorro, la Esperanza, por el Coliseo, por la parte antigua, de haber podido ir a la misa de inicio de pontificado de León XIV. Es decir, para mí los dos elementos han sido igual de importantes y, bueno, Rubén, que nos encontramos allí en la plaza, desligar una cosa de la otra, yo creo que es todo lo contrario, que al unísono es como una porta, bueno, pues esto tiene sentido, somos cofrades, hemos venido al jubileo de las cofradías, tiene sentido porque cruzamos la Puerta Santa y tenemos sentido hoy de participar, bueno, por esta toma de posesión, por así decirlo, en la asamblea del pueblo de Dios. Y yo creo que eso es lo que al final dice, ahora sí me siento en un hogar global, ¿no? De la iglesia y las cofradías, ¿no? Sí, pues sí, yo también lo pienso, sí, y además hablando de lo de mayo, creo que eso también fue una especie de impulso, de empuje, por así decirlo, desde la iglesia, ¿no? Bueno, más allá de todos los matices que hay, todo este tipo de cosas y la polémica de la acogida y tal, pero la realidad fue que, oye, al fin, el mayo del 25 significó que el año jubilar de la Iglesia Católica nos sentó en la mesa los cofrades con las otras realidades, con los colegios, con los misioneros, y puso la religiosidad popular, por así decirlo, en su sitio, y yo lo entendí así y creo que lo viví así. Ha habido todo, mira, voy a pecar de bien, pero bueno, es que estoy pensando, mientras escucho, pienso y reflexiono sobre que este es un temazo, como he dicho antes, y voy a hablar de una cosa que me contó Fran, porque yo esperaba que la contase, pero Fran, oye, yo lo voy a hablar yo por él y Fran, tú me corriges si me equivoco. Bueno, yo entiendo, porque al hilo de idea o de lo que ha contado Fran, porque muchas veces hablábamos la teoría y tal, y luego llevarlo a la práctica es complejo, ¿no? Pero voy a compartir una cosa que me contó Fran, no que le moleste, y si te molesta, pues me lo dices o lo corrige. Porque mira, Fran... Si no te cortas, Pablo. Si no cortas, Fran, bueno, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Francisco Javier Criado, que es compositor de música, yo creo que lo conocerán muchísimas personas, pero aparte a día de hoy tiene un puesto de responsabilidad, ¿no? En la banda del Rocío. Yo sé, porque me la contáis, con Fran tengo muchas relaciones, me va compartiendo cosas que además a mí me fascina porque me lleva mucho su entusiasmo y me lo contagia y de alguna manera a kilómetros de distancia pues vivo también muchas cosas. Según me contó, no sabe cómo fue exactamente, pero bueno, él lleva la banda de música. En principio, eso también, en la cofradía también, como hemos dicho, hay parcelas y hay áreas. Bueno, pues la banda de música, pues a priori a lo mejor no es la parte, como podemos pensar, de donde a lo mejor uno pueda ver esa parte espiritual, porque al final es como una parte, por así decirlo, práctica, no sé cómo explicarlo, en el cual son niños tocando música, pues bueno, igual ahí es algo, una cosa, la banda de música de las cofradías son algo así que llevan el nombre, una cosa no híbrida, pero bueno, podría hacerlo casi, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Oye, pues, me contó Fran no hacer mucho eso, porque al principio, no sé si cuándo fue, pero él reunió a sus músicos en no sé qué momento, a sus chavales, y en no sé qué momento, por la ocasión, hizo una dinámica pensada, en la cual pues, sus músicos pudieron compartir, estuvieron en un encuentro con los titulares. Entonces, eso que me contó en su día, que yo esperaba contarse, la cuento yo, eso de intentar que en su área o en su parcela, esto que hablamos de la espiritualidad, de Dios, de Jesús, del Evangelio, esté presente, ¿no? Y esto que es lo que la esencia, el contenido, la materia, el alimento esté ahí, pues eso es eso es una siembra, aunque a lo mejor sea una siembra muy pequeñita, pero eso es una siembra. Entonces, si en todas las cofradías y en todas las parcelas, a lo mejor, pues, yo qué sé, el encargado de albacería hace lo propio también con los chavales, la gente que va a limpiar, y
y echas una jornada de limpieza. Y antes o después, ahora que llega la cuaresma, ¿no? Y vemos que esas fotos tan bonitas ya se han visto ya, ¿no? La joven albacería está ahí ya, y aparte del arroz, que también, y del momento de fiesta, si hay también en esa jornada, pues un momento, ya digo, antes, medio, después, cuál, oye, pues vamos a hacer una pequeña oración, o vamos a terminar con una Eucaristía, o vamos a compartir, en el cual haya eso también esté presente y no sea solamente una actividad lúdica de propiamente capillita estética, pues eso es un pasito pequeño, ¿no? Y creo que hay miles de maneras, ¿no? Imagino. Yo también hablo con esto desde la distancia, porque evidentemente, como he dicho, soy un Semana Santero y es lo que hay, ¿no? Pero, joder, tengo la suerte de estar rodeado de muy buenos cofrades, por eso siempre me cuesta a mí mucho. Me muerdo, no sé quién para rajar, porque conozco el trabajo, como por ejemplo vosotros, de los cofrades de verdad que están al pie del cañón y se dejan un montón de horas altruistamente de verdad, pero creo que esos pequeños detalles ahí es como se puede empezar a construir, a dar ese viraje en el que, joder, pues, ojalá no dentro de unos años, ¿no? Las cofradías podamos decir que son también espacios donde hay mucha espiritualidad, ¿no? Hay que lo compaginen con todo lo cultural y lo estético y lo artístico, ¿no? No sé qué opinas, Fran, de lo que he dicho, corrígeme si me equivoco, o matízame o añade lo que tengas que añadir. No, hombre, darte las gracias porque hayas puesto ese ejemplo. Hay muchísimos, o sea, que ejemplos de actos de formación y espiritualidad en las cofradías hay muchísimos. Así que te agradezco que hayas sacado esto. Las bandas de música son, de hecho, ya dentro del de por sí especial fenómeno de las cofradías, un fenómeno dentro del fenómeno, ¿no? Porque en una banda de música, en el caso de la mía, pertenece a la Hermandad del Rocío, ¿no? No es una banda independiente, pero claro, la banda se te apunta a gente que no es hermana de la hermandad, que ni siquiera es cofrade, que a lo mejor ni siquiera es católica en muchos casos, por lo cual ya estamos jugando con una realidad súper, súper compleja. Sin embargo, tú tienes que darle un poco, al mismo tiempo, es parte de la hermandad. Entonces, es el caso perfecto de cómo desde una cosa consciente de la hermandad intentar darle cabida a todos, pero al mismo tiempo proponiendo lo que nosotros creemos, que como yo digo, no se impone, pero hay que proponer la fe por activa, por pasiva y de la manera más atractiva posible, pero no podemos cansar de proponerlo, ¿no? Y de decir, oye, estamos en una banda que pertenece a una cofradía, a una asociación religiosa, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, pues, evidentemente entendiendo lo que es una banda, pero siempre algo se puede hacer. Y el año pasado, pues tuvimos la iniciativa, que por otro lado no es mérito mío, es decir, también estamos muchas cabezas pensantes. La convivencia no la tutelé yo, sino que la hizo otra persona que sabe hacer estas dinámicas muy bien, ¿no? De la hermandad y tal. Y lo que pensamos es, oye, pues si vamos a tener la Semana Santa, pues mira, antes de empezar ya el jaleo gordo, unos días antes, vamos a hacer un pequeño retiro en nuestra ermita, en nuestra iglesia, que es muy chiquitita, muy acogedora, una pequeña oración con los titulares, y de hecho se hizo una cosa muy entrañable en unos papelitos de escribir como qué iba a aportar yo a la banda esta Semana Santa, ¿no? Y es increíble, tío, porque salían cosas que de verdad luego los papelitos era para llorar, era para llorar de lo emocionante, lo bonito que era. O sea, gente que tú a lo mejor ves tocando un instrumento de cachondeo, no sé qué, tal, tienen una profundidad dentro a nivel humano y a nivel cristiano que te sorprende mucho y que es muy guay. O sea, ahí salían cosas como no voy a dejar que ningún chaval se sienta solo, voy a hacer que mi música sirva para que la gente rece en la calle, que nadie se sienta solo, o sea, cosas súper bonitas, tío. Por eso digo que si alguien está escuchando esto, que tenga algún puesto de responsabilidad en alguna banda, en alguna hermandad, que no tengan miedo, que no tengan miedo ni a ser poco, ni a que los llamen beatos, ni raro, ni nada, porque no hemos creído unos complejos que no son reales. O sea, la gente tiene muchas ganas de creer y si tú se lo propones y tal, sale mucho bueno. Y esto es como la parábola de los panes y los peces, que es que luego la multiplicación sorprende un montón, pero que de verdad yo en esta experiencia que tuvimos en la banda, siendo una cosa como una banda, que en principio no se suelen hacer actividades a lo mejor más espiritual y tal, y fue un auténtico un regalo de dones y de frutos espirituales. O sea, que de verdad que es algo que
que merece muchísimo, muchísimo la pena. Pues sí. Pues muy bien, Fran y Rubén, pues se nos ha pasado la hora volando. Y bueno, os quería dar las gracias por este ratito, que ha sido un regalo y una gran conversación donde se pueden subrayar cosas, ¿no? Como en los libros y sacar apuntes de vuestras palabras. Así que os doy las gracias y bueno, os deseo que ese buen camino hacia la Semana Santa y hacia la precuaresma, que estamos ya casi, bueno, pues sea fructífero también para cada uno de vosotros. Muchas gracias por este ratillo. Muchas gracias a ti, Pablo y Rubén. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Gracias. Un abrazo.